El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Espero que durante la semana, ¿verdad?, todos allí en nuestras oraciones personales, ¿verdad?, en los momentos en los que cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad?, busca la presencia de la divinidad, pues no nos olvidemos de pedir por las personas que están en lugares de alto riesgo por las lluvias, ¿verdad?, por las personas que viven en situación de calle, que no nos olvidemos de todas esas personas desamparadas que este sistema y el pecado estructural en el que vivimos les ha condenado a ser víctimas, ¿verdad?, de los desastres naturales que muchas veces estos tiempos de lluvia pues generan, ¿verdad? Pidamos por todas esas personas, no los quitemos de nuestra mente. Hay mucha gente que no la pasa tan agradable en estos tiempos y son ciclos repetitivos. La gente ya sabe que este tiempo de lluvia pues es un tiempo tormentoso siempre para ellos, ¿verdad? Pierden sus cosas, sus viviendas, y a veces nosotros pues no nos damos cuenta si no es por las noticias, y si no vemos noticias pues a veces lo pasamos totalmente desapercibido. Y las lecturas de este domingo hablan mucho sobre las cosas que no vemos, ¿verdad? Y hace una comparación, ¿verdad? Yo no sé cuántos, y me ponía a pensar cosas que a veces nos han sorprendido porque hemos podido ver un cambio del antes y el después, y podemos notar cambios súper radicales, ya sea porque o nos hacemos expectativas de las cosas o porque también nuestros prejuicios nos hacen pensar o asumir ciertas cosas, o simplemente son cosas que no esperábamos, ¿verdad? Y me puse a pensar en estos cambios que a veces nosotros vemos y que pues no los consideramos o nos sorprenden, ¿verdad? Y me acordé de una situación en la que yo tuve una compañera en la universidad que se casó con una persona que tenía problemas de obesidad mórbida. Entonces era una persona bastante gordita, ¿verdad? Entonces cuando yo supe que se había casado, conocí al esposo que tenía esta condición, pero no era tan cercana a mí, aunque sí ella era cercana de mi grupo de amigos. Con los años nosotros salimos de la universidad, yo perdí contacto con ella, pero algunos de mis amigos seguían en contacto con ella, y en una ocasión andábamos, no recuerdo en dónde exactamente con mis amigos, y nos la encontramos, a ella, ¿verdad?, con otra persona, y la saludamos, y un saludo rápido, hola, ¿qué tal? Qué gusto verte, y nos fuimos. Y cuando terminamos, yo les pregunté a mis amigos, ¿y quién es el chero con el que anda ella, verdad? Con el que el esposo, me dijeron. Pero esta vez era una persona súper delgada, y yo no la reconocí, y era la misma persona que había tenido problemas de obesidad, pero estaba era una persona delgada, ¿verdad? O sea, de eso que vos decís, sí es delgado, entonces yo no lo reconocí. Entonces el cambio había sido súper drástico, de esos cambios que hasta te cambian las facciones de la cara, ¿verdad? Y recuerdo que una de las amigas que andaba con nosotros me dijo, sí, me dijo, es que se hizo el bypass, me dijo así, ¿verdad? Entonces perdió peso. Y yo me puse a pensar que muchas veces nosotros, cuando vemos estos cambios, ¿verdad?, pensamos que suceden de manera mágica o de manera fácil, ¿verdad? Como que si solo la operación del bypass fue suficiente como para que él pasara de ser una persona con obesidad mórbida a pasar a una persona delgada, ¿verdad? Y me puse a pensar que en esta parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad?, muchos predicadores hablan de esto, ¿verdad?, de cómo esta semilla se transforma en este árbol, y se habla de estas dos situaciones, como si en medio del proceso no pasara nada y las cosas pasan de manera mágica, ¿verdad?, de algo tan sencillo a algo súper grandioso, ¿verdad?, sin necesidad de ningún esfuerzo, sin necesidad de nada, ¿verdad?
Pero yo recuerdo las personas que usualmente se someten a este tipo de operaciones y procedimientos, antes de eso tienen que entrar a una serie de cambios, ¿verdad? En su hábito alimenticio, en su actividad física. Incluso les piden perder peso muchas veces previo a la operación, ¿verdad? Y luego tienen que continuar un estilo de vida mucho más saludable para no volver a llegar a la condición en la que estaban. Pero esas cosas muchas veces las obviamos, ¿verdad? Entonces, porque pensamos que los cambios, o nos gusta pensar que los cambios se dan así de manera mágica y que la divinidad muchas veces va a actuar así en nuestras vidas, ¿verdad? Que estamos en una situación X, ¿verdad? Y de manera mágica la divinidad tiene que hacer que esas cosas cambien y se transformen en algo grandioso. Y no somos capaces de ver estos cambios, ¿verdad? O los ignoramos, o no nos gusta pensar en ellos, o nos enseñan a no verlos, a ignorarlos. A veces también nos puede pasar que estamos tan cerca de las cosas que no notamos sus cambios. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos con alguien que de repente está perdiendo peso, es bien difícil que nosotros vayamos viendo, uy, sí, se va bajando de peso. Y es hasta que alguien de afuera, que quizás no tiene tanto contacto, lo ve o te ve, si eres tú la persona que está cambiando, y te dice, estás más delgado, ¿verdad? O te veo diferente, ¿verdad? Porque cuando estamos cerca es más difícil ver ese proceso, pero sí somos capaces de ver, y me ponía a pensar en el cambio de Fernando, ¿verdad? Que es una de las personas que le dijimos aquí, ¿verdad? Qué delgado estás. Pero en la semana nosotros no vemos qué es lo que él hace, ¿verdad? No conocemos cómo es su dieta, no conocemos sus hábitos de ejercicio, pero Abiel, que está más cerca, sí conoce esos hábitos, sí sabe lo que él hace, ¿verdad? Y no pasó con un chasquido de dedos, ¿verdad? Que bajó de peso. Entonces, pero Abiel, aunque ve el proceso, creo que difícilmente era para él visualizar cómo iba cambiando. Creo que hasta en algún momento te diste cuenta de como, uy, sí, ahora sí veo la diferencia, ¿verdad? Pero cuando estamos tan cerca de las cosas que están cambiando, es difícil notar los cambios, ¿verdad? Y me ponía a pensar que en esta parábola y en esta lectura, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La divinidad que en el reino de los cielos, en el reino de la divinidad, sucede como. Dice. Y me gustó eso que decía, no dice es como, sino que sucede como. Porque algo pasa, ¿verdad? Sucede como el hombre que siembra, o la persona que siembra esta semilla en la tierra, y dice que no importa si es de noche o de día, esta persona que siembra no se entera de todo lo que pasa debajo de la tierra, pero está pasando un proceso de transformación en la semilla, y va a germinar, y todos en nuestros colegios, la mayoría quizás tuvimos la oportunidad de hacer ese famoso experimento con el frijolito, en un bote de Herbert, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de cómo pasa ese proceso, que muchas veces ignoramos, y si no fuera por ese tipo de experimentos quizás no somos conscientes, ¿verdad? De estas cosas, que pasan muy lentamente. Y una semilla para que se convierta en un árbol frondoso, o sea, es un proceso de años. Entonces no es algo que pase de manera mágica, sino son procesos que transforman. Entonces el reino de los cielos no es algo que llega, ¿verdad? A veces nos han enseñado que va a venir el reino de los cielos, va a venir el reino de Dios y se va a instaurar y entonces van a hacer las cosas diferentes, o pensamos que alguien va a venir y va a cambiar las cosas. Pero no es así como pasa, sino que dice que el reino de los cielos y el reino de Dios o de la divinidad sucede, pasa, ¿verdad? Es un proceso. Y me puse a pensar que esa semilla, ¿verdad?, es el mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad que hemos recibido. Pero que nosotros debemos sembrar. Nosotros somos esas personas que debemos sembrar esa semilla. Y eso lo hacemos en nuestra vida personal, ¿verdad? Aquí nosotros no sabemos, ¿verdad? El reino de los cielos no sucede únicamente aquí en este espacio comunitario cuando venimos y nos abrazamos y nos saludamos. Sucede el resto de la semana que no nos vemos, cuando no estamos en la comunidad
¿verdad? Y estamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con ese mensaje? Ya lo sembramos y estamos participando del proceso de cuidar esa planta y ese mensaje, porque al final el objetivo es que crezca y que dé fruto. Dice el Evangelio que germina y luego da otras semillas, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, con ese mensaje al final también tenemos que dar una nueva semilla, un nuevo mensaje para que otra persona la tome y siembre. Y yo sé que nosotros vivimos en un sistema de muerte, como hemos dicho, ¿verdad?, en un pecado estructural del que somos víctimas, y muchas de las cosas que pasan, la responsabilidad no es necesaria y exclusivamente ni mayormente por nuestras acciones, sino que es algo heredado, ¿verdad?, en este sistema en el que vivimos, que nos convierte en víctimas, ¿verdad? Sabemos que los mayores contaminantes son las fábricas, ¿verdad? No es una persona que botó una basura en la calle, ¿verdad?, sino la mayor parte de contaminación lo hace este sistema capitalista en el que vivimos. Pero cuando hablamos de todo esto, al final el sistema ya está instaurado, pero al final no es algo etéreo, ¿verdad? Al final nosotros somos víctimas de participar en este sistema y de seguir perpetuando este pecado estructural. Pero cuando somos conscientes de la semilla que hemos recibido y la sembramos y empezamos a hacer que esa semilla germine, ¿verdad?, la gente quizás no sabe lo que está pasando. La gente nos ve, pero nosotros aquí en esta comunidad, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hemos visto el proceso por los que hemos caminado, pero quizás la gente de afuera no sabe, ¿verdad? No conoce, ¿verdad?, todos los procesos que nosotros hemos vivido como comunidad, porque nosotros estamos cerca nosotros los unos de los otros. Entonces a veces no podemos percibir, pero el reino de los cielos y de la divinidad está sucediendo aquí entre nosotros. Pero depende mucho de lo que nosotros hagamos individualmente en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Eso se va a reflejar aquí, se va a reflejar en comunidad. Y cada uno de nosotros se va a convertir quizás en un árbol, ¿verdad?, que fructifica con el tiempo. Esto se trata de un proceso de verdad largo. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo a veces que nos cuesta cambiar en nuestra vida porque no estamos del todo dispuestos a dejar. Pero estamos en este proceso de transformación que la gente no ve, que aquí en la comunidad nosotros no vemos. Nosotros no sabemos cómo es la mayoría de nuestras semanas. A veces con algunos nos compartimos, ¿verdad?, en la semana un tiempo, salimos a comer, visitamos las casas de algunos, ¿verdad? Igual es un momento, pero no conocemos el día a día de nosotros. En ese día a día nosotros tenemos que hacer nuestro propio proceso para hacer germinar esa semilla. Porque ese árbol frondoso no va a llegar de la noche a la mañana. Y luego pensaba, al final cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos una cantidad, aunque seamos pocos, ¿verdad? Es diferente que solo sea un árbol a que sean 10, 15 árboles, ¿verdad?, que reforestan la tierra y hacen un cambio. Y así sucede con el reino de los cielos y de la divinidad. Van transformando de a poco este mundo y este sistema de muerte en el que vivimos. Pero tenemos que ser conscientes primero de qué estamos haciendo nosotros con esa semilla del amor que hemos recibido. La recibimos, ¿verdad?, y la anhelamos y la tenemos en la casa ahí guardada como un recuerdo y lo mencionamos, pero no hemos empezado a hacer transformaciones, no la hemos sembrado dentro de nosotros para que empiece a germinar, para que empiece a transformar. Y esa semilla lleva un proceso de muerte. Al final muere. Esos procesos pueden ser dolorosos. Las personas, cuando hablamos el ejemplo de la persona que estaba bajando de peso, ¿verdad?, los que hemos intentado alguna vez bajar, sabemos que son procesos que cuestan, que no es fácil, que la disciplina no es algo tan sencillo de lograr. Pero es algo que estamos aprendiendo y que debemos saber que también en nuestra vida espiritual tenemos que ser
disciplinados, primero con saber qué estamos haciendo con el mensaje que recibimos. En esta comunidad, yo siento que muchas veces, ¿verdad?, la divinidad usa a las personas que se paran aquí enfrente para decirnos mensajes tan radicales y tan importantes que pueden ser transformadores de nuestra vida para que nosotros realmente nos convirtamos en un ente transformador. Y no nos desanimemos si seguimos pasando el tiempo, ¿verdad? Aunque nosotros no veamos que crecemos en número, yo creo que sí hemos crecido mucho cualitativamente. De verdad veo cómo hemos crecido en nuestra manera de hacer comunidad, en nuestra manera de amarnos, en nuestra manera de hacer lazos. Alvarito nos decía el jueves pasado que igual tenemos que examinarnos de manera constante, ¿verdad? No significa que ya seamos perfectos, ¿verdad?, sino que simplemente tenemos que seguir mejorando. Y me acordó de la última vez, ¿verdad?, que les comenté a algunos, que una persona nos dijo aquí, ¿verdad?, es cierto que ustedes hablan de unidad, pero yo no me siento tan parte de esa unidad. Entonces, aunque nosotros a veces tengamos una buena percepción, ¿verdad?, de lo que hacemos, que no significa que lo estamos haciendo mal, pero significa que podemos mejorar y que lo podemos hacer mejor. Entonces, el reino de los cielos no es algo que va a venir y va a llegar de manera mágica. Lo tenemos que construir y va a suceder cuando nosotros empecemos a ser parte de ese proceso transformador. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.